Hola y bienvenidos a otro episodio del podcast de AWS en español. El podcast sobre AWS y en tu idioma, español. En este episodio vamos a estar hablando de un servicio que capaz para muchos es muy desconocido, pero es muy interesante. El servicio se llama Amazon Connect y te permite crear teléfonos virtuales en la nube. Vamos a estar entrevistando a Miguel Guillén, que es un experto en el tema y nos va a contar todos los detalles técnicos de este servicio y cómo podemos usarlo en nuestras empresas. Así que empecemos con el podcast. Bienvenidos a este episodio del podcast de AWS en español. Mi nombre es Isabel Huerga y soy un Developer Advocate en AWS. Y yo soy Marcia Villalba y también soy Developer Advocate para AWS. ¿Cómo estás, Isabel? Pues muy bien, súper contenta que esta semana también tenemos invitado y tenemos un tema súper interesante, sobre todo en este periodo, ¿no? Con todo esto del COVID y de trabajar desde casa y de cómo las empresas se han tenido que adaptar, creo que tenemos un temazo. Yo creo que sí, aparte es un tema que nadie nos sugirió porque yo creo que es bastante, uno no se imagina que AWS provee estos servicios, así que es como, para mí conecta un montón de servicios que quiero mucho y es algo que va a estar muy, muy, muy interesante. Pero antes de eso, les quiero recordar a todo el mundo que el 24 de septiembre, o sea, esta semana, está el Dev Days de Iberia, donde vamos a estar hablando de datos. Isabel, Javi, nuestro primer invitado, yo y muchas otras personas vamos a estar hablando sobre diferentes técnicas de analítica de datos, base de datos, así que les dejamos la URL para inscribirse en la cajita del episodio. Perfecto. Y también tenemos un par de novedades o de cosas que queremos resaltar relacionadas con el tema de hoy, que sobre todo va a girar alrededor de Amazon Connect, que ya nuestro invitado nos va a dar los detalles, pero queríamos resaltar un par de cosas. La primera es una funcionalidad, una novedad que fue anunciada el mes pasado y que básicamente permite a Connect autorresolver cuál es la mejor voz. Amazon Connect tiene la posibilidad de utilizar Polly, que es el servicio que traduce texto a diálogo y ahora pues hay esta funcionalidad que permite utilizar la opción óptima para el tipo para Connect, para este tipo de servicio. Y si no tienen idea, escuchen el episodio. Exacto, ya nuestro invitado nos va a explicar absolutamente todo de cómo funciona y de cómo pues, estos servicios se pueden combinar. Y la segunda cosa que queríamos comentar es la parte de training. Si este episodio te interesa y quieres aprender más del servicio Amazon Connect, hay bastantes trainings disponibles. Recientemente hemos anunciado 6 nuevos trainings. 6. 6 nuevos, Wow. exacto. Estos son trainings específicos que básicamente cada uno de ellos se centra o en un escenario particular o en una parte, digamos, de la gestión. Por ejemplo, hay uno con best practices, hay uno que se centra en la parte de troubleshooting con CloudWatch, hay otro que se centra, por ejemplo, en cómo crear un chat y otro que se centra en los bots con Lex, la integración con Lex para crear un bot. Así que estos son específicos. La recomendación es empezar con los trainings de base, el Amazon Connect Primer para aprender Amazon Connect si eres un cliente. Y ahí también, si trabajas para un partner, pues los partners tienen el Amazon Connect Technical para aprender. Empezar con este y luego, una vez hecho este training que da un poco la parte de los fundamentos, entonces ya podéis ir a los específicos en base pues, a lo que queráis aprender. Pero yo creo que hoy Miguel también nuestro invitado, que ya he dicho el nombre, nos va a compartir
muchísima información de este servicio. Así que yo creo que lo mejor es ya traerlo. Traerlo, vamos a buscarlo. Perfecto, pues bienvenido Miguel y como veis nuestro invitado del episodio de hoy es Miguel Guillén, que es un Technical Account Manager en AWS. Bienvenido Miguel, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por dejarme venir a pasar un rato con vosotras. Es un placer tenerte aquí y a mí lo que me gustaría es que, como yo también he sido TAM y le tengo muchísimo cariño a este equipo, lo que me gustaría es que nos explicaras un poquito qué es lo que es un TAM en AWS. Pues Isa sigue llamándole TAM. Tenés que TAM, decir la sí, sigla. TAM, Que para el resto de los mortales TAM no cierto, significa nada. cierto. ¿Nos quieres explicar, Miguel, un poquito qué es un TAM? Si nos puedes descifrar. sí, 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 sí. Básicamente eres un interlocutor entre el cliente y AWS. Eres la persona que el cliente necesita para cualquier recurso técnico. Es decir, desde lo más básico que tiene que ver con tengo un problema y he abierto un caso de soporte, pero no sé qué es lo que están haciendo, qué está pasando, hasta eres una persona que ellos se apoyan para resolver dudas técnicas, para recibir entrenamiento, para el poder también incluso desarrollar nuevos proyectos. Entonces eres, por decirlo así, la cara del cliente dentro de AWS y la cara de AWS en el cliente. Es decir, estás justo en medio para representar lo que eso significa. Para el cliente tú eres la persona inicial de contacto para cualquiera de las preguntas o situaciones que puedan surgir y para la empresa, para nosotros, para Amazon, tú estás representando al cliente. Así que es un espectro bastante, bastante grande, pero te permite ayudar y trabajar con diferentes proyectos, cosas nuevas, qué es lo que encuentran en el mercado. Está muy bien. Y es parte, porque de hecho es solo para clientes con un contrato de soporte Enterprise, ¿no? Así que Technical Account Manager, voy a decirlo, Marcia, el nombre completo, es parte del contrato de Enterprise. ¿Sí? Sí, sí, y se te asigna, ¿verdad? El Technical Account Manager se te asigna una vez que firmas el contrato y tiene muchos otros beneficios, pero uno de ellos, por ejemplo, es que te pueden ayudar a planear eventos de infraestructura grandes, ¿verdad? Si tú tienes, por ejemplo, el ejemplo que siempre se usa, imagínate que eres una empresa que vende pizza y que vas a tener una fiesta muy grande como en Estados Unidos es la Super Bowl o el Super Tazón, ¿verdad? Entonces dice, bueno, voy a vender 1 millón de pizzas en 2 horas. ¿Cómo lo hago para que mi página no se caiga, para recibir todos los pedidos, etcétera, etcétera? Los TAMs estamos especializados en crear toda la infraestructura alrededor de eso para que todo vaya sin ningún problema. Ese es otro de los beneficios, pero como ya has dicho, tienes que tener el contrato firmado con Enterprise. Muy bien, súper interesante y otros 8 millones de cosas que yo sé que los Technical Account Manager hacen y que no tenemos tiempo para mencionar. Hoy vamos a hablar de otras cosas, pero sí, yo sé que vosotros hacéis un trabajo increíble. Y el motivo por el que te hemos invitado hoy es porque tienes mucha experiencia y nos pareció muy interesante poder hablar contigo un poquito más de Amazon Connect. Y igual sería interesante hablar pues de este tema, ¿no? Ujú. Sí, pues te voy a dar un poquito de la historia de Connect. Amazon crea Connect para su propio centro de llamadas. Ahora mismo lo tienen en 32 países, con más de 70.000 agentes, y más de esos 70.000 agentes, estamos hablando de la gente que contesta el teléfono cuando llamas a Amazon para buscar tu paquete, tu pedido, etcétera. Y de esos 70.000 agentes, 1.500 ya estaban trabajando desde casa. Entonces, Amazon crea su propio centro de llamadas, y lo que ellos te permiten es implementar la misma tecnología que ellos están usando, que estamos nosotros usando a nivel de centro de llamadas. Y lógicamente la idea cuando Amazon crea Connect
es tener mucha más flexibilidad, no tener que apoyarse en diferentes marcas, diferente telefonía, diferentes tipos de servicios, sino tenerlo todo conjuntado dentro de un paquete y simplificar mucho más el uso. Y incluso una de las cosas de la que vamos a hablar un poquito más es el precio y el cómo se financia. Connect tiene un ahorro de hasta un 80% comparado con un centro de llamadas tradicional o un call center. Sí, aparte, entonces Connect es un centro de datos pay as you go o Ujú, self-service o algo así. ujú. Sí, en realidad si lo piensas, es como el uso de la nube originalmente establece que solo pagas por lo que usas, ¿verdad? Y yo creo que todo el mundo que usa la nube ya entiende eso. Es casi como el servicio de la electricidad o del agua, la luz, que tú pagas por lo que usas. Con Ed es exactamente lo mismo. Originalmente en un centro de llamadas necesitas muchos requisitos que cuestan mucho dinero. Por ejemplo, necesitas un sistema telefónico que a veces cuesta miles y miles de dólares. Necesitas un sitio físico donde estar, donde tener tus agentes, necesitas comprar los auriculares y un montón de gastos antes siquiera de recibir la primera llamada. Con Connect, en menos de 5 minutos tú puedes hacer tu centro de llamadas y cuando empiezas a usarlo, empiezas a pagar por lo que tú usas, nada más. No tienes que decir una licencia adicional para un servicio, para otra marca, para otro tipo, no tiene nada que Es ver la con eso. misma transformación que ocurre en los centros de datos hacia la nube, ahora de los call centers o los centros de llamada hacia la nube. Una transformación parecida de los mismos beneficios, ¿no? Exactamente. Tiene mucho que ver con establecer un servicio de llamadas, pero a nivel global y sin tener una infraestructura detrás, ya que todo eso lo hace AWS. Y una de las cosas que yo veía interesante de Connect, al menos en la situación que vivimos hoy, en el mundo que estamos todos en casa, yo creo que ayuda un montón, ¿no? Para decir, bueno, puedo trabajar desde casa usando Connect, si tenés un centro de datos, de llamadas, no sé. Pues imagínate lo que sería el cambio, ¿verdad? Si tienes un centro de llamadas normal o un call center y ahora tienes que enviar a tus agentes a casa, la primera pregunta que el cliente dice, bueno, ¿y ahora cómo reciben llamadas? Si tienen buena señal de teléfono, si no lo tienen. Ahora es muy sencillo. El cliente, y con solo tener un ordenador o una computadora en casa y una conexión de internet más o menos normalita, nada extraordinario, ya automáticamente puedes seguir recibiendo llamadas. Y es algo que es lo que estamos viendo. Muchas empresas están usando Connect por ese mismo problema o esa misma solución. Tengo todo mi servicio de llamadas, no puedo parar mi negocio. ¿Cómo lo hago para distribuir todo esto a mis agentes? Sean uno o dos o 200 o 2000, los que sean. Sí, eso sí está muy bueno. Y aparte, yo creo que Connect, por lo que nos contabas antes cuando estábamos preparando, también tiene un montón de ventajas más allá de lo que son los servicios de call center normales. ¿Nos puedes contar un poquito de las diferencias así grandes que Ujú. tiene? Te cuento, una de las ideas que tiene de los beneficios es que es flexible y es muy ágil. Te permite integrar procesos y datos de la empresa que ya estés usando. Por ejemplo, hay muchas empresas que usan CRM, servicios de atención al cliente, servicios en espera. Para muchas empresas un centro de llamadas no es nada nuevo, es decir, ya tienen su negocio que está controlado y construido alrededor de todo eso. Ahora, ¿cómo saco más beneficio, más jugo de todo eso a nivel de datos, a nivel de integración, a nivel de agilidad? Pues te permite hacer todo eso. Por ejemplo, cuando tú provees los servicios de llamadas, ahora también te integra servicios de chats. También ayuda a tener un centro único de contacto para manejar todo eso. Y uno de los ejemplos que siempre usamos y que ayudamos a los clientes a entender es que si tú tienes Connect, automáticamente ya puedes
grabar las llamadas, ya tienes búsqueda de llamadas, tienes incluso la integración de la inteligencia artificial para ayudarte a hacer cosas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el sentimiento. ¿Cómo sé si una ¿Qué es eso? llamada... el sentimiento tiene que ver, por ejemplo, si una llamada, ¿cómo sé si un cliente está enfadado o no? Si está molesto. ¿Cómo sé si un cliente ha recibido buen trato o mal trato? Cómo funciona con él es que hay procesos que están detrás de lo que es simplemente la llamada, que analiza e incluso te saca un listado, un reporte y te dice, pues de todas las llamadas entendemos que el sentimiento positivo o negativo es todo esto, analiza estas llamadas y te lo pone de una manera muy visual. Es lo que te ayuda, ¿verdad? A ver si en realidad el servicio que está dando es bueno o no, o cómo mejorarlo. Claro. Ah, Porque muchas evidentemente, la, veces cuando llamas a un call center te llaman a los 3 segundos o te mandan un mensaje de texto. ¿Cómo fue el servicio? Pero esto es con inteligencia artificial en base a la conversación que estás teniendo tú. Sí, y el ejemplo que me gusta siempre usar es el de la integración con CRM o con otro tipo de datos que tú tengas. Y se integra no solo con servicios de Amazon, sino que si tú tienes otra marca o otro paquete de software que usas para tu manejo de clientes, de ventas, de marketing, se integra con muchos de esos, los que están en el mercado. Pero, por ejemplo, si yo llamo a Amazon, hoy día lo primero que me dicen es, muchas gracias por ser uno de los clientes que tiene Prime, ¿verdad? Ah, Y lo dices, saben. pues lo saben, ¿verdad? Y no es magia, en realidad lo que tiene que ver es la integración de el Connect con el software que ellos tienen, es lo mismo. Automáticamente te dice, pues según el número de teléfono que me está llamando, lo reconozco, sé quién es este cliente, tengo la dirección, el nombre, el número de teléfono, todas las cosas que necesito en la pantalla para darle un- un- una información o no tener que volver a repetir. El ejemplo que uso, Y también llamas un a tu... trato preferencial, por ejemplo, si sos una aerolínea y te está llamando el Premium, Platinum, no sé qué, le querés poner la Exacto, alfombra roja telefónica para atenderlo rápido y fantástico, y si llama hoy uno del montón, ya tenés 3 horas en la exacto, línea de espera. exacto. Y soluciona, por ejemplo, el problema de, hola, buenos días, por llamar a mi empresa. ¿Quién está llamando? Miguel Guillén. Transfieres la llamada. Hola, buenos días. ¿Quién me está llamando? Miguel Guillén. Y tienes que repetir el problema y el asunto 1000 veces. No funciona así porque puedes llevar toda la integración de estos datos contigo y con la llamada. Y una vez que termina la llamada, puedes integrarlo y decir, bueno, tuve esta llamada, tanto tiempo, esta información lo metemos dentro del registro de clientes y ahí se queda. Así que es, para mí, como yo le veo, es la evolución del centro de llamadas. Sería como el centro de llamadas 2.0. Y especialmente con lo que vamos a hablar ahora un poquito más de lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y toda la integración con los servicios nuevos. Sí, entonces ahora la pregunta que se me ocurre es cómo arrancamos con Connect. O sea, me imagino que esto, como es un servicio de Amazon, funciona para empresas pequeñitas como para empresas gigantescas. Entonces, si yo tengo ahí mi empresa pequeñita y con mis 4 agentes, y como escucho este podcast y me inspiro, ¿cómo empiezo? Sí, pues se puede empezar desde una persona, es decir, yo puedo crear mi propio centro de llamadas con un agente o con una persona que conteste el teléfono. Pero básicamente son tres pasos o tres cositas que uno tiene que tener en cuenta. Primero, es si ya tengo un número de teléfono predefinido que me gustaría usar, es decir, mi empresa se llama si quieres recibir ayuda, llama a 1-800 Miguel Guillén y recibes ayuda. Si ya tengo el número predefinido, tengo que hacer lo que llaman una transferencia de ese número. Pero supongamos que no tengo nada. Es decir, quiero probar, quiero hacer un piloto, quiero hacer un programa de prueba antes de llevarlo con la empresa o antes de presentarlo a los clientes. Lo que haces es que Connect te regala el primer número, tanto por lo menos en Estados Unidos, y ahora hablamos un poquito de las regiones, el primer número 800 es gratuito, es gratis. Y el primer número particular también. Es decir, yo quiero usar un número 800 que me asigna Connect y lo tengo gratuito. Y el segundo es el número
que yo voy a usar para mi número de teléfono porque no quiero usar mi teléfono particular o no quiero usar mi propio número, pues también te regalan ese número. Así que puedo empezar en Y menos de esto 5 es minutos. gratis forever, no es tipo en los primeros 12 meses, como la capa S- gratis. Exacto, es gratis desde el primer momento con esos números. Lo que pasa Claro, que sí, obvio. si necesitas más números, si necesitas ampliar, pues lógicamente la mayoría de los clientes normalmente tienen sus propios números que prefieren usar, que han estado usando durante tiempo, o prefieren usar un numerito que dicen, bueno, pues déjame elegir un número que tal vez se ajusta un poquito a mi empresa o que se parece, es más fácil de recordar o algo así. Pero para probar, Sí, para probar es muy fácil. Y la otra... Esto, antes Dime. de ir adelante, esto de hecho me parece interesante. No sé si, ¿cuál es el modelo de pago? El modelo de pago es, como ya ha dicho Marcia, es que pagas por lo que usas. Es decir, Pero por lo que usas, ¿qué es? ¿Minutos o son minutos, son minutos. minutos? Se factura por minutos, minutos completos, y lo que esto quiere decir, y completa transparencia, porque algunos clientes preguntan eso, si yo llamo 45 segundos, se factura un minuto. Si llamas 2 minutos, se facturan 2 minutos. Si llamas 2 minutos 30 segundos, pues se facturan 3 minutos. Y esto es importante decirlo porque hay un ahorro muy grande en cuanto al precio de la llamada. Como hemos dicho ya, te ahorras hasta un 80% de lo que sería el coste tradicional de las llamadas. Hay una tabla de precios en la página de Connect que uno puede mirar. Varía un poquito dependiendo del país y de la zona que uno esté usando, pero está ahí. Y es importante saberlo porque cuando uno hace un agregado de todos esos minutos, de lo que uno está usando, de lo que llama, es fácil ver la diferencia. Es decir, si tradicionalmente usaba todos estos números de teléfono, todos estos minutos me costaba tanto, ahora me cuesta mucho menos. Y, también y es por minuto. tradicionalmente había como una capa de gastos fijos que aunque no te llame nadie, los tenías que pagar. Ahora, si no te llama nadie, no pagas nada. Exacto. Y es el precio tanto por llamada que recibes, por minuto de llamada que recibes, como por llamada que tú haces. Es decir, te permite incluso, si eres un agente de ventas, por ejemplo, alguien que tiene una lista de clientes que tiene que llamar, puedes usarlo también para esto y se factura por minutos. Ah, esto está muy bien. Y esto me imagino que aparece en la factura de AWS como todos los otros servicios y que lo puedes analizar con Cost Explorer y está todo integrado, ¿no? Sí, es un listado, un reporte que tú puedes ver donde básicamente te dice tantos números de minutos, tanto minuto por llamada, y es muy simple. De hecho, de las cuentas que uno puede ver muy, muy simple. Número de llamadas, tanto el minuto, tanto es la factura Ah, ok. final. Ok. Ah, está muy bien. Pues, y volviendo, como decías, volviendo a cómo, cómo lo implementamos, cuáles son los pasos. Pues el primero hemos dicho el número de teléfono, ¿verdad? Tanto si eres nuevo y quieres usar uno que se te asigna al gratuito, como si quieres traer el tuyo que ya está usando la empresa. Solo quiero hacer un matiz. Si tú traes tu número de teléfono, normalmente ese número de teléfono, aunque es tuyo de la empresa, tú estás pagando, normalmente hay una empresa telefónica detrás de eso. Eso es global. Es algo que existe en todos los países, lo hemos visto en muchos sitios, y uno tiene que hacer una solicitud a la empresa para transferir ese número. No se está transfiriendo como tal, pero básicamente está dando permiso para que cuando ese número de teléfono lo marcan o suena, que en vez de sonar tradicionalmente en la empresa telefónica, venga ahora a Connect. Y hay un proceso que depende del país, cambia un poquito, pero básicamente tienes que hablar con la empresa de teléfono que te asignó en su momento ese número de teléfono y decir, bueno, a partir de ahora tengo un contrato con Amazon y necesito usar ese número de teléfono. Es exactamente lo mismo si cambias de empresa de telefonía, es exactamente el mismo proceso, pero era el pequeño matiz que nosotros hacemos porque a veces el cliente encuentra eso que es que, ¿por qué no puedo usar mi número de teléfono ahora mismo? Es que estamos esperando que la empresa de teléfono, la telefónica, nos mande el permiso o nos dé
la luz verde para poder usarlo. Esto es súper, súper útil, sobre todo si alguien está planeando hacer algo similar, pues tener en cuenta que hace falta este tiempo. Sí, puede ser, depende de la empresa, puede ser desde unas horas, a veces hemos visto hasta que tardan un par de semanas en hacer ese proceso. Hay que tenerlo en cuenta porque a veces el cliente está esperando y lo único que necesitamos es el permiso de la empresa telefónica. Pero mientras esperás, puedes ir construyendo todo el resto, no hay problema. Sí, sí, y te voy a explicar un poquito más. El siguiente paso, una vez que se supone que ya tienes tu número o que estás esperando a que te asignen el número, es crear lo que en Conect se llaman los flows, ¿verdad? Ahora que se pone muy de moda esa palabra, con la gente que escucha música de reggaetón y todo eso, pues se habla mucho del flow, ¿verdad? Pero en Conect, en tecnología, lo que tiene mucho que ver con el flow es básicamente pensar cómo conecto mi llamada y qué procesos tengo que hacer. Si lo hiciéramos de manera visual, y es una de las ventajas que tiene Connect, es que yo puedo hacer mis gráficas de flow sin tener conocimiento de programación. ¿Por qué? Porque son como en realidad como si fueran cajitas que yo pongo en una pantallita donde pongo, bueno, cuando entra la llamada, pongo la cajita aquí, me entra el número. Automáticamente, ¿qué hago? ¿Contesto el teléfono o le pongo un mensaje de buenos días, muchas gracias por llamar a la empresa de Miguel Guillén y ah, puedo hacer cualquiera de las cosas que... Después puede decir, bueno, ahora lo que quiero es darle un mensaje de si quieres hablar con ventas, marque 1, si quieres hablar con marketing, marque 2. Eso puedo hacerlo también, ¿verdad? Y lo que distribuyo es básicamente cómo fluye la llamada, de ahí el flow, cómo fluye la llamada y qué opciones les estoy dando. Y estoy construyendo, por así decirlo, mi llamada. El centro de llamadas básico, más básico, sería un flow con una cajita. Me llaman, descuelgo y, Hola. y se acaba, ¿verdad? Doy un mensaje y ya. ¿Verdad? Pero lógicamente entendemos que para el desarrollo de las empresas, como funciona, muchas empresas, como decimos, este negocio no es nuevo, lo llevan haciendo durante muchos años y quieren mantener eso, pero si quieren ahorrar en cuanto al coste de la telefonía, quieren usarlo con los agentes que tienen en casa, en vez de tener que ir al centro de llamadas, ¿cómo lo hacemos? Pues ese es el proceso, ese es el segundo pasito. Y el tercer paso, que es tal vez el que nos lleva al siguiente nivel, es la integración que hacemos de Connect con los otros servicios. Y cuando hablamos de los otros servicios, hablamos de que Connect te permite hacer una integración con Lex, con Poly, con Lambda y con JSON. Esas son las cuatro tecnologías que uno puede integrar y podemos desarrollar un Que vamos a poquito. tener ahora, Sí, sí, iba a decir, vamos a tenemos tener ahora que que... explicar aquí qué es cada uno de Sí, estos, así porque que abrimos un Lambda paréntesis igual. hemos hablado de él bastante, pero de Poly y Lex nunca hemos hablado en este podcast. Así que capaz tenés que explicarnos un poquito qué es Lex primero y después qué es Poly. Muy bien. Pues Lex es el cliente de inteligencia artificial. Este es para mí el gran avance. O sea, si llevas 20, 30 años trabajando con centro de llamadas, esto es algo que esta es la magia de Connect. En cuanto a lo que tiene que ver con un robot de voz, ¿verdad? Lex es este chatbot o robot de voz que te permite interactuar de manera inteligente. Te voy a poner varios ejemplos porque es algo que a los clientes al principio le cuentas de inteligencia artificial, hablas de esto y, qué bien, y sí, muy bien. Pero primero, usa una voz natural. Muchos de los clientes no saben que están hablando con un robot de inteligencia artificial. Segundo, es un robot que tú entrenas, es un robot personalizado. Y lo que esto significa es que tengo varios clientes que lo están usando y se dedican a entrenar a Alex para que entienda mi acento. Es decir, aquí en esta llamada tenemos básicamente tres acentos diferentes. Totalmente. Tenemos acentos Sí, de, acentos de España, acentos de otros países. Al final es todo español, ¿verdad? Pero ¿cómo sé si una palabrita o un acento, una manera de hablar,
tiene que ver con lo que estoy buscando. Lo que Como tengo que hacer decimos es las tres, diferente AWS, no sé cómo dice Sí, iba a esa. decir eso, ni nos ponemos de acuerdo en esto, AWS, AWS, exacto. cada uno igual. Sí, eso es un buen ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo hago para que el ex entienda que si es cualquiera de las 3 maneras, 4 maneras, 5 maneras, como se dice, si usa la palabra Amazon, si usa la palabra AWS, si usa la palabra que me entienda? Y eso es donde entra Lex. Lex no es el típico robot que le pones una frase y te la lee con un sonido robótico, metálico. No, es un robot inteligente, un chatbot que te permite, como te digo, entrenarlo. Y la tercera cosa que a mí me gusta mucho de Lex, que tiene, como te digo, la sorpresa de los clientes, es que te permite incluso saber qué es lo que estás preguntando. Y te permite volver a poner la frase de otra manera. Es decir, yo puedo entrenar a Alex para decir, si alguien está enfadado o si alguien tiene un sentimiento negativo, envíale esta frase de decir, ¿necesitas más ayuda o estás buscando ayuda adicional? Wow. Y te puede transferir la llamada. Así que es como te digo, la magia de Connect, porque sí te permite entender lo que estás diciendo, no solo a nivel de robótica, sino de inteligencia artificial. Y Lex es el mismo motor que le da el poder a Alexa. Entonces, al final, cuando vemos, empezamos a combinar los servicios, no con Connect, pero son las fundamentos de un montón de los servicios de Amazon y AWS. Ujú. Este, El ejemplo claro de eso es si yo tengo a Alexa y le digo, Alexa, llama a mi padre o llama a mi madre, llama a mi tío. ¿Cómo sabe Alexa quién es mi tío o mi Es padre? cierto. Pues es el mismo cliente, es el mismo software en realidad que estamos usando. Y si uno tiene Alexa en casa, sabe que al principio a veces le cuesta un poquito y es porque lo estamos entrenando. Es la ah, misma idea, el mismo concepto. y al menos en mi conocimiento del Lex, yo de Connect no sé nada, pero una de mis cosas favoritas del Lex es la integración que tiene con Lambda, que luego se puede integrar con todos los otros servicios de AWS. Entonces te abre la puerta a hacer lo que puedas. Con vos es recontrapoderoso, como vos decías vos, la parte de identificación de usuarios, si tenés identificaciones más complejas, me imagino que podés hacerlo integraciones con Lambda, hay bases de datos y eso es imposible hacer con otros call centers, me imagino, porque no tienen El, e- ese el motor. ejemplo que usamos es que hay un cliente que tengo que está usando esto para reconocer al cliente con su propia voz. Wow. Es muy interesante porque te da la bienvenida y lo primero que te dice es vamos a grabar un mensaje de 10 segundos para que te permita después usar ese mensaje y te reconozca a ti mismo para evitar los problemas de hackeo, de phishing y de otra cosa. Y esto es un servicio nuevo, pero que te permite grabar ese documento de voz y después compararlo. Y cuando tú te dicen, dime tu mensaje o tu mensaje de voz seguro, lo vuelve a grabar, lo compara y dice, pues sí es la misma persona, podemos continuar. Eso es súper interesante, porque yo siempre, por ejemplo, acá usan un montón el número de seguridad social para autenticarte, pero es mentira, porque vos lo estás diciendo en todos lados y ese número es más público, aunque sea privado, es re público. Entonces, tener ese tipo de capacidad de usar otra cosa para asegurarse que es el cliente es súper poderoso y usar inteligencia artificial para eso, wow, Sí, y increíble. como tú has dicho, Marcia, también la integración con Lambda es como la puerta que te abre al universo de la nube, ¿verdad? Si tú quieres integrarlo con otro tipo de software, hacer otro tipo de cosas, una base de datos, una integración con otro tipo de software, ahí es donde en realidad estamos ayudando a los clientes a poder usarlo de la manera que ellos necesitan, que ellos entienden que pueden desarrollarlo y lo bonito de eso es que ellos traen ideas nuevas y te dicen, y lo puedo hacer de esta manera y necesito integrarlo con esta cosa, ¿puedo hacerlo? Y la respuesta es sí, si se integra con Lambda y si podemos hacer la integración con Lambda, adelante. Y vemos cosas muy nuevas, muy, muy novedosas. ¿Tenés algunos ejemplos más? Que siempre los ejemplos es lo más divertido.
Sí. Sí, pues, por ejemplo, me gusta mucho el ejemplo de que tenemos agentes que están entrenando en diferentes acentos, en diferentes tipos de país. Por ejemplo, un centro de llamadas a nivel global. Si tú tienes agentes en países donde hablan inglés, pero es diferente inglés, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Canadá, en Australia, en la India, en diferentes países de África, cada uno tiene su acento y su manera de hablar, ¿verdad? Para nosotros como seres humanos es complejo, a veces tienes que prestar mucha atención para entender otro acento que no estás Y acostumbrado. más por Para Lex, teléfono, que no puedes ver la cara, Mm, ni la sí. boca, ni nada. exacto. Para Les es muy sencillo. Lo que hacemos es que le decimos al cliente, necesitamos a alguien que dedique 1 hora, 2 horas para entrenar a Lex en el idioma o en el acento local y es todo, es suficiente. Entonces, no importa desde dónde llamen, redirecciona la llamada y lo entienden perfectamente en su propio acento, sin tener que decir, bueno, estoy hablando con una gente que está en Estados Unidos, pero me está llamando alguien de la India, no me van a entender y es algo muy interesante porque es completamente transparente para la persona que llama porque el ex ya está entrenado para saber. Y lo interesante de esto, al menos por lo que venís contando, es que no importa en el idioma que hables, ¿Lex debería entender o cómo es la cosa? Bueno, ahí es donde estamos con el desarrollo. A nivel de producción, ahora mismo, por ejemplo, español está en preproducción. Hay un piloto que uno como cliente se puede apuntar y puede empezar a usarlo. Ahora mismo no se le está dando soporte en español en producción porque el idioma principal que se le está dando soporte es en inglés, pero es algo que entendemos que va a venir. Y aunque hay diferentes idiomas que se le está dando soporte, quiero separar un poquito, ¿verdad? Lo que entendemos a nivel de soporte es que Lex es mi centro de llamadas, pero Lex en mi idioma, si yo quiero, por ejemplo, enseñarle a un idioma diferente, tenemos que saber si está soportado en producción o no. Mm, Porque ahí es donde está la parte que decimos del entrenamiento, si lo entiende o no. Ahora mismo inglés está completamente soportado cualquiera de los países que hablan inglés en el mundo. Español es algo que está viniendo y se van a añadir otros idiomas que también están en preproducción. Una pregunta, estábamos hablando bastante del ex, y nos hemos dejado un poco Poli. También la integración que comentabas, que también se puede integrar con Ex, tiene integración con Poli. Sí, y Poli es el típico servicio de llamadas que te permite, si incluso animo a la gente que busque en YouTube el vídeo original de Poli, cuando lo creó uno de los ingenieros de Amazon, el servicio. Poly es el servicio de transcripción o lo que en inglés llaman el text to speech, que te permite transcribir las llamadas. Esta es otra de las ventajas que Connect te permite integrar con tu servicio. ¿Cómo hago, por ejemplo, si tengo mi servicio de clientes de CRM o de otro tipo de servicios para integrar mis llamadas con las cosas que yo tengo que hacer? Por ejemplo, tengo una llamada y le vendo al cliente 2 artículos. Y tengo este tipo de palabritas que yo sé que he usado para vender artículo 1 y artículo 2. Pues con Poly me permite hacer la transcripción, guardar esa transcripción, añadirla a la llamada y después hacer el indexado, la búsqueda, la traducción, la integración con todo lo que tiene que ver con este transcripción o el text to speech que llaman en inglés. Y eso no es algo tan nuevo, eso ya existe, ya está en el mercado un tiempo. Y hay software que te permite hacer esto. Lo bueno es que estamos guardando todo junto en el mismo sitio. Hemos reconocido que es un sitio unificado para las llamadas. No necesito tener otro sitio donde guardar mi texto de las llamadas y tampoco necesito una integración adicional para decir, bueno,
tengo que tener a mi agente ahí tecleando todo lo que están diciendo y prestando atención al cliente. Y no, simplemente tienen que contestar el teléfono y el servicio de Poli ya se encarga de transcribir o de traducir a texto Pero todo lo son, creo, que... esto es aparte, creo que son dos servicios diferentes, porque Polly hace el text to speech y después Transcribe hace el speech to text. Entonces Sí, yo también lo entiendo son así, dos que Polly servicios es distintos. de texto a voz. Ujú. Y la parte que tal vez tiene que ver un poquito con el coste, y eso es para ser completamente transparentes. Cuando hablamos de los servicios adicionales, si hablamos del Lex, de Poly, de Lambda, hay un coste adicional por el uso de esos servicios. Entonces, cuando hablamos de Poly y del text to speech o el transcribe o lo que sería la traducción, es algo que es adicional. Depende de cómo lo uses, cuánto lo uses, cómo lo quieras añadir. Hay un coste adicional, pero es significativamente pequeñito. Yo lo digo porque con clientes que yo tengo a nivel mundial, con miles de agentes, es algo que ellos saben que, aunque hay que pagar adicional, pero no es ahora me va a costar el triple o 4 veces más de lo que pago originalmente. No es Mm. así. Al menos una de las cosas que me gusta de Polly es que tiene estas voces, creo que se llaman neuronales o algo así, no sé qué es, Neurales, sí. neurales, no sé cómo es la palabra en español, pero es como, suenan como, hablan mejor inglés que yo. Yo a veces digo, voy a poner mis videos de YouTube, una vez estaba enferma de la garganta y hice un video con Sumerian y una de las voces de Polly y hablaba un inglés que nunca en mi vida iba a tener un video de YouTube con ese inglés. Me leyó todo el script con estas voces súper, con cadencia y como, interesante. Y eso está Sí. buenísimo, porque vos lo escuchás y no te das cuenta que es un robot. A no ser que le conozcas a Polly. No, tienes que tener cuidado, Marcia, porque de repente el siguiente podcast es un robot ahí, ya no hay Marcia, ya no hay... Te lo hace Sumerian. Sí, sí. Te hace- Cualquier momento. Es verdad. No, pero es cierto lo que estás comentando, que hablamos de la evolución y es lo que muchos clientes entienden, que hacia dónde se está moviendo este negocio. La integración, por ejemplo, con el servicio de teléfonos móviles. ¿Cómo hago para, si necesito enviar un mensaje de texto, también puedo integrarlo? ¿Cómo hago para, si necesito una alerta, si necesito diferentes, que me envíe un correo electrónico después de que hay cierto tipo de llamada o que me ha llamado uno de los clientes Platinum o sea, a partir de ahí las posibilidades son infinitas. Pero Esto sí. yo lo utilizo mucho, bueno, lo veo mucho, por ejemplo, cuando te dan la cita, yo que sé, el dentista o la peluquería, y en el momento que te dan la cita, luego te envían el SMS con la confirmación y luego el día antes también te envían el recordatorio. Y claro, yo me imagino que todo esto es súper fácil hoy en día, automatizarlo. Y así, y olvidarte, antes tenías ahí a los secretarios ahí enviando a la gente de administración, enviando todo esto y organizando todo. Y me imagino que hoy en día súper fácil de automatizar, ¿no? Y es lo que estamos hablando ¿verdad? Del flow, ¿verdad? El flujo de esas llamadas, la integración de decir, necesito enviar un recordatorio el día antes, necesito enviar el survey o la opinión del cliente de cómo fue mediante mensaje de texto, correo electrónico, cualquier tipo de información que tengo. ¿Cómo hago todo eso para montar mi modelo de negocio sin tener que necesariamente, como ha dicho Isabel, el tener que tener a alguien que está todo el tiempo acordándose, escribiendo, tecleando, mandando mensajes de texto? Es la manera como la tecnología está ayudando a hacer todo eso mucho más simple. La automatización es increíble y aparte el poder mezclarle la inteligencia artificial para que todavía ni siquiera tengamos que pensar esas decisiones de antemano con Lex, por ejemplo, que nos ayuda a crear las conversaciones y a entender el sentimiento del cliente. Ok, si está enojado, pero ¿cuántas veces llamamos a un call center para quejarnos y generalmente ahí te atiende una persona? Ujú. Pero eso es... Otro de los puntitos que es muy, muy interesante a nivel de negocio y que interesa mucho a los clientes es que, como muchos otros servicios de Amazon, está distribuido a nivel global.
y tiene diferentes regiones. Ahora mismo tenemos en Estados Unidos hay dos regiones, está Virginia y Oregón. Está en Europa hay otras dos regiones, está Frankfurt y Londres. Y en Asia hay tres regiones diferentes, está Singapur, Tokio y Sydney. Esto me permite, no solo a nivel de distribución física, sino también a la hora de si tengo algún desastre, si tengo que planear, si necesito agentes que estén en una zona, si quiero saber que mis agentes contestan la llamada en una región en lugar de en otra. Todas estas cosas que a nivel global necesitarían una infraestructura muy, muy grande, muy costosa, esto ya es parte del servicio. Así que nos permite, y como sabemos, la nube sigue creciendo. No nos extrañaría que mañana abran otro centro Sí. en otra Entonces, parte del cuando mundo. vos creas un Connect nuevo, vos tenés que elegir en qué región lo vas a desplegar por primera vez o... Efectivamente, tienes que ir dentro de tu consola y decir, necesito mi cliente. La recomendación es siempre la misma. Elige una que esté la más cerca de tus de clientes. ti o de tus clientes. Si estás, por ejemplo, en Europa o esperas que tus llamadas estén mayoritariamente en Europa, elige Londres o Frankfurt. Si vives en Asia, pues Singapur, Tokio o Sydney. Pero si yo quiero tenerlo distribuido, es decir, si quiero tener dos sitios diferentes en caso de que algo pase con el servicio en una región, pues puedo tenerlo distribuido de esa manera. Y de nuevo es elástico. Si yo le digo a Connect que una región es primaria y la otra es secundaria, pues pueden pasar las llamadas de esa manera. Qué bueno, eso es súper poderoso para empresas grandes, tipo si sos, no sé, un banco distribuido globalmente, de esa forma puedes solucionar un montón de tus problemas. Y es, sí, Perdón, y sí, sí. a nivel de datos también tiene mucho que ver a veces los requerimientos, lo que te piden. Hay empresas que dicen mis datos que estén solo en Europa, mis datos que estén solo en Estados Unidos. Entonces, como se graban las llamadas, como estamos haciendo la traducción, el texto y todo eso, puedes decir, bueno, pues por requerimientos, si una llamada viene de Europa, tiene que ser respondida por el centro de llamadas de Europa. Es cuando ponemos Connect en Europa o Connect en Estados Unidos o en Asia. O sea que ahí hay otro tipo de cosas que también se tienen en cuenta. Y vos mencionabas que había integraciones no solo con servicios de AWS, sino con servicios de terceros. ¿Cuál puede ser alguna integración que hayas visto así con servicios de terceros que sea como interesante para inspirar a la gente que nos escucha? Pues por ejemplo, el que muchos clientes nos dicen, bueno, pero es que mi centro de llamadas no usa tecnología de Amazon o de la nube de Amazon. ¿Qué hago? ¿Cómo importo si tengo, por ejemplo, 1000 clientes con mis números de teléfono, con mis direcciones, información? ¿Cómo lo importo? He visto, por ejemplo, usar JSON para importar esa información. Una de las cosas más comunes de los clientes es decir, no quiero recrear todos mis flows desde cero. Ya tengo mis llamadas establecidas, mi número, cómo deben de responder, tengo mis agentes que ya saben cómo contestar el teléfono, qué decir. ¿Cómo hago para importar todo eso sin tener que crearlo desde cero? Con JSON te permite hacer todo este importación de datos o de flows de manera muy, muy sencilla. Lo único que tienes que hacer es poder hacerlo en JSON y JSON ya se encarga de si lo queremos conectar con Lambda o con cualquier otro de los servicios. Pero, por ejemplo, mis métricas. Yo quiero seguir las métricas que ya tengo de números de llamadas, de tipo de cuánto dura una llamada. Todo eso ya tengo un histórico, una historia de las llamadas que he venido haciendo en los últimos 5 o 10 años. ¿Cómo lo integro? Pues de nuevo, otra vez, tengo esos informes que puedo importar para no empezar completamente desde cero. Sí, y hablando de métricas, ¿qué tipo de información puedes ver cuando estás usando Connect como administrador? Pues hay muchos informes o reportes que ya están precreados, que son el típico
número de minutos, duración de la llamada, cuántos agentes, cuántas llamadas contesto por hora. Los básicos están ya ahí, no tienes que hacer absolutamente nada. Por el mismo título del informe ya te dice llamadas por hora, número de llamadas, Ya te lo... minutos, ya te lo dice, no tienes que recrearlo. Pero a partir de ahí ya puedo modificar o hacerlo como yo necesito, como se adapta a Ok. mi negocio. Así que Sí, los reportes son totalmente customizables, lo que sí. necesites. Tenemos Wow. clientes que usan a los que ya vienen y tenemos clientes que absolutamente integran con otro software que ellos usan para hacer sus reportes, lo que tiene que ver con Tableau, por ejemplo, con Power BI, con otras empresas que usan sus datos de manera visual o de manera diferente. Pues puedes de nuevo exportar esos datos desde Connect y decir, lo voy a integrar con mi servicio que ya estoy usando para proveer un reporte para mis ejecutivos o para la gente que yo necesito que vea esta información. Es, es muy interesante porque si hablamos, por ejemplo, de los casos nuevos, algo que un cliente puede estar pensando en cómo puedo usar esto para abrir una línea de negocio nueva, algo que ya tengo. El ejemplo que estamos viendo mucho es lo que tiene que ver con el coronavirus, con el COVID. Tiene que ver con lo que llaman la trazabilidad. La trazabilidad es si yo tengo un servicio del gobierno, bien sea, por ejemplo, en Estados Unidos, aquí a nivel de un estado, el estado de Texas, de Nevada, de California, dice, necesito un número de teléfono donde cualquier persona que llame, que piense que tiene coronavirus o COVID, que nos dé la información y que a partir de ahí yo pueda ponerme en contacto con sus familiares, con la gente del trabajo, con diferentes maneras. ¿Cómo lo hago? Pues Connect tenemos un proyecto, no solo uno, sino varios proyectos que es exactamente lo que están haciendo, la trazabilidad del coronavirus, de decir, tengo 100 agentes que se dedican a contestar el teléfono y a grabar esa información me llaman un 800 COVID-19 y me dicen, pues mira, me siento mal, estoy enfermo, tengo fiebre, creo que tengo coronavirus, ¿qué hago? Pues entonces puedes decir, bueno, pues hay tu centro de pruebas para ver si tienes COVID o no, es más cercano está aquí, tienes que ir, dame tu información, nos vamos a poner en contacto, necesitamos los resultados de ese test o de esa prueba que te han hecho y a partir de ahí, pues ya puedes pensar qué complicado o cuánto más puedes ampliarlo. Es decir, necesito contactar a todos tus familiares, a la gente del trabajo, la gente que has estado en contacto y te permite a nivel visual decir cuántos casos tengo, cómo lo identifico. Y si pensamos un poquito el mapa que todo el mundo usa, el de Johns Hopkins, el de la universidad que te muestra, eso no, de nuevo, no es magia. Ellos tienen que tener un número que ellos están recibiendo del CDC o del Centro de Control de Atlanta y ellos lo ponen en una manera visual. Pues básicamente es que uno puede hacer lo mismo a nivel de llamadas. Los casos que tenemos a nivel estatal en Estados Unidos son el estado de cierta zona necesita un número 800 para gente que llama, ¿verdad? Ese sería uno de los ejemplos que se está usando y que está trabajando ahora mismo en Connect. Sí, aparte también eso está bueno porque es algo que surgió de la nada y la gente no tuvo tiempo de decir, bueno, voy a ponerme a hacer un call center. Es algo que tiene que ser elástico porque creció de la nada, no hubo mucho tiempo, que fueron 4, 5, 6 meses que está el COVID así explotando por el mundo. Sí, imagínate si tienes que de repente como empresa el decir, necesito 100 agentes, 100 líneas de teléfono, la misma empresa de telefonía te va a decir, pues esos son 6 meses, 9 meses de Y implementación. aparte, no podemos tener 100 personas en una oficina hoy en día, así que Cada ¿cómo las uno en su distribuimos? casa, Cada cual en claro. su casa, o sea, Exacto. El otro ejemplo que es relacionado, que lo hemos usado, es cuando sale lo del coronavirus y de repente
muchos sitios cierran completamente, gente en casa sin trabajar. Ahora tienes a veces varios millones de personas que necesitan los beneficios del desempleo. Y entonces dices, bueno, ahora esta gente va a llamar al número 800 desempleo, número 800 mi empleo, lo que sea, y tengo que proveerles servicio, necesito grabar la información de ellos, decirles de cuándo estás desempleado, quién era la persona que te daba trabajo, cuáles son las expectativas. Pues hemos ayudado a varios estados aquí en Estados Unidos a implementar ese servicio. Cuando ellos normalmente recibían unas cientos de llamadas a la semana, de repente ellos se ven que tienen miles de llamadas por hora. Wow. Y el ejemplo es el tener gente en espera 12, 13 horas para poder hablar con un agente, a reducir ese tiempo a minutos. Es decir, cuánto puedo tener 8, 7, 8, 10, 12 minutos en espera hasta que alguien pueda contestar el teléfono. Porque a veces eran esos datos que yo necesito, que no necesito realmente a una persona, necesito un flow. Llámame, dame tu número de teléfono, tu información, el día con el que terminaste de trabajar y la empresa. Y a partir de ahí ya tenemos suficiente para empezar a poner la información para que recibas desempleo, porque eso tarda, Claro. tarda un tiempo. Podrían haber hecho, no sé, una página web, pero mucha gente tampoco tiene acceso, porque al final de cuentas es un formulario de Claro. voz, Y no es como sé. hacerlo lo más fácil posible, pero además lo que yo pensaba es que esa parte de la llamada es siempre la misma, ¿no? O sea, es mucho identificar el patrón, la parte que es común, que se repite constantemente y en lugar de tener ahí a los humanos una y otra vez haciendo lo mismo repetidamente, pues lo que dices tú, ¿no? Crear este flow y usar Lex o lo que sea con Connect y que pues al menos toda esa parte pues se acelera, ¿no? Y en los agentes que se dediquen a la parte ya más, pues que cambia, pues cuando hace falta una conversación, igual. Y es muy interesante porque cuando hemos hecho proyectos con los estados aquí en Estados Unidos, a ese nivel, tiene mucho que ver con pensar, bueno, voy a tener 2 millones de llamadas, ¿cómo lo hago? Pues pensamos, bueno, a lo mejor medio millón de esa gente la puedo redireccionar a la página web. Si le puedo dar la opción. Si quieres grabar tu información por teléfono, pulsa uno. Si quieres enviar la información a la página web y meterla por tu propia cuenta, pulsa 2. Si quieres hablar con un agente, pues el tiempo mínimo de espera es pulsa 3, ¿verdad? Y entonces le da las opciones para entender que el volumen que iban a tener es tan grande o fue tan grande que necesitan hacerlo de diferentes maneras. Pero, por ejemplo, uno de los estados con los que trabajamos fueron capaces de, sin necesidad de comprar un centro de llamadas grande, de subir de unas cientos de llamadas a la semana a más de 1 millón de llamadas Wow. en una semana. En una semana, un millón de llamadas. Y claro, tenías que esperar, pero es que originalmente era literalmente imposible que pudieran contestar el teléfono 1 millón de personas. Wow. Es literalmente Ya, imposible. Wow. Esa es la prueba de la elasticidad del servicio, de cómo se puede. de qué escala. Sí, de que se adapta y de que es elástico. Y el otro, probablemente la tercera parte de lo que tiene que ver con esa flexibilidad, es decir, puedo empezar ahora desde cero con un número de agentes limitado, con 5 o 10 personas, y si veo que el negocio crece, si veo que necesito más agentes, más gente que contesta el teléfono, lo puedo ampliar. Cuando originalmente si quieres poner un centro de llamadas, te van a decir cuántas líneas de teléfono quieres, cuántos agentes tienes. Ah, pues necesito 10. Pero de repente dices, no, pues necesito otras 30 más. Otra vez tienes que empezar el proceso, llamar a la empresa de teléfono. Esto es completamente diferente. Puedes ampliar el número de agentes, las regiones, el número de flows o de flujos que tú creas y empezar a trabajar. Sí, es extremadamente poderoso. Este, yo creo que con esto ya tenemos al menos una imagen de lo que es Connect, de lo que es Lex, y todo el poder que tiene.
No sé, ¿tenés algo más para agregar, Miguel, Lisa? ¿Algún consejo? ¿Algún best Cosas a tener en practice? cuenta. Sí, probablemente el consejo que la misma Isabel estaba comentando de empezar con un piloto, ya que es relativamente barato. Yo he hecho mi propio piloto y literalmente cuesta unos dólares, o sea, muy, muy, muy poquito. Y empezar a hacer llamadas, ver que puedo recibir un mensaje de texto, etcétera, ¿verdad? Y claro, como empiezo con un número asignado que no me cuesta dinero, puedo tener mi piloto de prueba y a partir de ahí ya tener una mejor idea. Porque hemos tenido el ejemplo de clientes que quieren hacer esto y que saben que quieren hacerlo, pero hasta que tienen el concepto de cómo lo van a hacer, es mejor tener un piloto de prueba primero y ya tienen esa imagen visual de este es el flow, esto es cómo se conecta, esto es lo que necesito, la información, necesito un poquito de Lambda, necesito un poquito de Poly, necesito un poquito de Lex y ya tienen una mejor idea. Ahora entiendo bien y pueden presentar esa idea a nivel mucho más grande. Eso sería el consejo número uno. El segundo consejo es un poquito también con lo que habéis mencionado al principio. Hay entrenamiento o videos, maneras de ver cuáles son las prácticas aconsejables. Yo invito a todos los que están viendo el podcast que por lo menos vean las mejores prácticas, cómo se hace, qué es lo que tengo que hacer para no empezar completamente perdido, completamente ciego de qué es esto de Poly, qué es Lex, qué es, para saber un poquito la terminología, cómo se usa, cómo funciona. Y a partir de ahí, la idea del negocio, nosotros no tratamos que el cliente adapte su negocio a la tecnología, sino más bien que la tecnología se adapte a su negocio. Pero claro, si uno no entiende esa tecnología es difícil. Ese proceso de descubrimiento de la tecnología es lo que siempre tratamos de ayudar. Y probablemente el otro consejo que tiene que ver es que no te pongas límites. Es decir, esta tecnología te permite ampliar de una manera y hace esas preguntas que recibimos de los clientes de ¿puedo hacer esto? ¿Me permite hacer esto? Tal vez lo que siempre soñé de que el teléfono me ayude a crear este tipo de negocio, estas cosas, ¿puedo hacerlo? Y el plantear esas preguntas te abre muchas, muchas puertas, porque a nivel de negocio nosotros, por ejemplo, cada día clientes nos traen negocios nuevos que uno piensa, ¿esto va a funcionar? Y la idea es, a nivel de tecnología, lo podemos hacer funcionar. ¿Es algo que te interesa? ¿Es algo que te beneficia? ¿Que te trae más negocio? Sí, pues vamos a hacerlo. Vamos a Claro. hacerlo. Y yo creo que eso es uno de los poderes de AWS cuando empezás a integrar todos los servicios, al estar todo ahí, el poder que tenés es impresionante. Y yo voy a agregarte otro consejo que nos diste cuando estábamos preparando esta charla y no lo mencionaste, que es importante capturar los errores cuando haces el workflow. Muy importante, muy importante. Es algo básico cuando eres un programador, un developer, entiendes que tienes que capturar esos errores, porque el problema que hemos visto es que como puedo empezar desde cero con los flows, que son las cajitas que pongo en un espacio en blanco y flechitas, muy simple, muy, muy simple. eh, a veces hemos tenido clientes que dicen, mira, tengo esta llamada, hago el flow, se cae la llamada y ya no sé qué ha pasado, he perdido el cliente y, y a veces lo que tenemos que decirles es, bueno, igual que en cualquier sistema de programación, tienes que saber cuál es el error. Se cayó la llamada, vale, ese es el resultado. ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? Se cayó porque perdimos la conexión, porque hubo un error, porque de repente la lógica que yo tengo en mi flow no funciona muy bien, o cuáles son, cuáles son esos errores. Pero el poder capturar esos errores es muy importante. Y es algo que a veces el cliente le cuesta un poquito, pero si desde el principio tienes la mentalidad de que si todo va bien, es decir, la El idea de que camino feliz es muy fácil siempre. el Ese que nos mundo imaginamos. perfecto, Funciona, eso ya funciona. el mundo perfecto de que mi flow viene en llama, nunca se cae la llamada, la conexión es perfecta, no necesito
que me vuelvan a llamar, pero claro, siempre a veces, por ejemplo, si tengo un cliente que me llama y la conexión es muy, muy mala por lo que sea, porque están llamando y tienen mala cobertura, ¿qué hago? Pues, por ejemplo, tienes el número de teléfono para volver a llamar, tienes la manera de saber dónde está ese cliente, quién es, todas esas cositas tienes que capturarlas. Y una vez que las capturas, puedes pensar, bueno, pues necesito volver a llamar a esta persona o que me vuelvan a llamar, que vaya al mismo agente, etcétera. Otras lógicas, Mm. ¿verdad? Detrás de todo eso. Esto lo he vivido yo. Que se corte la llamada y llamas otra vez después de media hora explicando ahí lo que tu escenario y se corta la llamada y es empezar desde cero, en plan, "Oh, no, otra vez no", Yo pero creo sí, sí. que después de escuchar este episodio, la gente que nos escucha, que será la mayoría que no tiene un centro de llamadas, estará diciendo, cada vez que llama a un centro de llamadas, dicen, ¿por qué no implementan Connect con un buen Conecta. workflow? Porque Exacto, y es el típico ejemplo de Isabel, de que llevas media hora esperando que te conteste alguien, de repente te contesta alguien, le cuentas toda tu vida, tus problemas, lo que ha pasado, y te dice, espera un momento, que te voy a transferir al departamento de ayuda psicológica, y te Exacto. vuelven se cae. otros 30 minutos en espera, De y ahora, soporte moral. sí, exacto, otra vez a No. contar la O misma se cae historia. la llamada en la mitad de los 30 minutos y otra vez vuelta a llamar, otra vez vuelta a que te conecten. Y ¿Quién no ha a pasado? veces el decir, estaba hablando con Isabel. Y te dicen, ¿Isabel quién? ¿Quién? Isabel, hay como Ves a saber, 10.000 sí. agentes aquí. ¿Con quién estabas hablando? ¿En qué región? ¿Con qué gente? Exacto. Y dices, no, yo estaba Pero hablando con Isabel. Pero ¿y la diferencia cuando vuelves a llamar, que te coge la misma, que te redirecciona al mismo agente? A mí eso es, Te cuando eso sabe tu pasa es en plan historia. magia. Es Sí. en plan, sí, sí, no se preocupe, que estábamos hablando ya, que se ha caído la llamada, no pasa nada, seguimos. Mm. A mí eso es en plan, alegría, milagro. Sí, no, y no tienes que volver a explicar otra vez todo. Exacto, y sigues con la conversación que ya tenías, que ya estabas teniendo, que es maravilloso. Sí, Aparte, hoy en día cuando uno llama a un call center es porque tiene un problema. No, antes uno llamaba para resolver cosas porque, bueno, no había mucha internet ni páginas web, pero hoy en día cuando ya llamás, al menos la gente más joven, es porque se te está prendiendo fuego la casa, necesitas que alguien te ayude y explicar la misma cosa otra y otra vez, sobre todo con aerolíneas, que es uno de los lugares que llamo más, es como, ¡ay, otra vez! explicar otra vez. Y el asunto de poder decir, ¿cómo hago para poder llamar a esa persona? Es decir, darle la opción. El tiempo de espera son 30 minutos, por ejemplo, ¿verdad? En un flow. Mm, El tiempo de espera son 30 minutos. ¿Prefieres esperar o prefieres que te llame alguien dentro de 30 minutos? Y dices eso está tú, súper bien. El prefiero que me callback llamen alguien. service Exacto. Mm, ese, no sé cómo es en el callback, español, pero sí. que te Eh, llamen es fantástico. Si está, llamo para al doctor, hay cola, no sé, Es llamame cierto. cuando estés libre, no es urgente, problema. Sí, exacto. sí. Pero, Es uno pero sí. de los ejemplos. Y lo curioso es que cuando Connect empieza con la idea de lo que estamos hablando, de que Amazon quiere que cualquier persona del mundo que llame hable con un agente en persona. Oye, que me han perdido mi paquete y mi paquete no me llega. Y la idea era que depende de dónde estuvieras, tenías que conectarte con una empresa de telefonía, con un centro de no sé qué, que aquí lo usan de esta manera, de otra manera. ¿Y cómo integramos todo eso a un 800 Amazon, por ejemplo? ¿Cómo lo hacemos para que sea completamente transparente? Porque yo no quiero que mi cliente se preocupe de si está llamando o no está llamando, hablando con una empresa de teléfono, con otra empresa, si está en espera o no. Y es lo que permite, por ejemplo, la magia que yo llamo, la magia con Amazon, el tener tu propio producto de Amazon y te dice, dale clic aquí, chatea con un agente en vivo. Y tú dices tú, ¿en serio? Y sí, en serio, dale clic aquí, te aparece una persona y habla contigo y te ayuda y te permite. Todo eso, esa magia que hablamos tiene que ver con Connect, que está corriendo detrás de las cortinas, aunque no lo vemos. Pero hace falta buenos workflows, ¿no? Buenos flows. Buenos flows, captura de errores, el tener presente las cosas que pueden tal vez no ir bien o no ser perfectas en el mundo perfecto y si algo pasa, cómo lo controlamos o cómo nos recuperamos de ese problema. Es decir, si se cae la llamada, la conexión, el error que me dio,
cómo vuelvo de nuevo a recuperarme de ese asunto, ¿verdad? La típica frase que Amazon repite mucho es que si tienes que fallar, falla rápido y recupérate y seguimos caminando, Es ¿verdad? O si cierto, no, todo es falla cierto. siempre, como dice nuestro sitio. También. Exacto. Lo que hablábamos de las diferentes regiones, el tener una manera de si mi centro de llamada no está disponible porque hay un huracán en Japón o cualquier cosa así, pues ¿qué hacemos, verdad? Vamos a otro centro de llamadas y no tengo que gastar $1 millón en poner un centro nuevo de llamadas en otro sitio. Sí, así que yo creo que con esto aprendimos un montón de Connect y también, como mencionaba Isa al principio del episodio, están estos trainings que les dejamos los links en la cajita de descripción para que si quieren hacer su call center puedan empezar o armar su sistema de consultoría vendiendo call center de Amazon. Porque... Sí, que Miguel no los puede instalar todos, hombre. Exacto. El asunto del training que hemos usado con algunos clientes es que cómo ayudamos, por ejemplo, para vender la solución de Connect con otros clientes terceros, ¿verdad? Que puedan empezar. Hay veces que ellos dicen, yo no quiero perder el tiempo entrenando a la gente en Connect o explicándoles qué es un flow y todo eso, porque eso no me genera negocio, a mí me genera la implementación en sí. La redirección a esos trainings es algo que estamos haciendo mucho para decir, dile a tus posibles clientes que empiecen por aquí, empiecen a saber lo que es y que cuando ya tengan su idea de proyecto, su idea de negocio, entonces ya pueden venir y implementas, porque si no, tienes que preguntar las mismas preguntas muchas veces y en realidad estás perdiendo ese tiempo que el mismo training y los videos y todo esto te está permitiendo hacer sin necesidad de gastar ese tiempo que vale para un consultor o para una empresa, vale mucho dinero. No puedo tener 3 consultores 1 hora contestando preguntas de qué es Poly o qué es Lex Exacto, o que con un qué es un flow. video se puede Ya lo capaz de explico. 1 hora, se entrena a todo el mundo y después vienen por las preguntas específicas. Exactamente. Así que muchísimas gracias, Miguel, por tu tiempo y por venir a visitarnos y contar de Connect y de todas estas magias que hay atrás de los call centers. De nada, un placer, muchas gracias por la invitación. Os sigo en el podcast, es algo muy, muy interesante y especialmente lo que tiene que ver con el contenido en español. A veces es complicado el encontrar ese contenido y entendemos que el negocio, por ejemplo, en Latinoamérica y en otros países de habla hispana, pues no podemos exigir todo el tiempo que la gente hable inglés y además un inglés técnico que hable de inteligencia artificial y de Poly y de Lex así que entendemos que este contenido es algo necesario y Y el muy español útil. es un idioma enorme, o sea. Sí, por curiosidad yo estuve buscando cuántas videos de Connect en español hay en YouTube, encontré un video. Ahora va a haber 2. Ahora Mira, van a haber 2. O sea, un video de Connect en español y yo dije, fíjate, y lo otro que buscaba, digo, no tiene nada que ver todo esto. Digo, hay que hacer hay más, hay que hacer un más. video. Así que lo vamos a duplicar. ¡Yeah! Sí, sí, sí. Exacto. Vamos a ir poniendo, poco a poco vamos poniendo más contenido en español. Exactamente. Sí. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos en 2 semanas. Gracias Isa, gracias Miguel. Muy bien, muchas Hasta gracias a pronto. vosotras. Gracias a todos. Hasta luego. Chao. Bye. Chao, chao. Muchas gracias por haber escuchado el podcast hasta el final. En la cajita de descripción del episodio, como siempre, van a encontrar todos los links que hacemos referencias durante el episodio. También van a encontrar cómo contactarse con nuestro invitado. También hay un correo electrónico al cual nos pueden escribir si tienen unas consultas o si quieren que tratemos algún tema en el futuro. Y nos vemos en el próximo episodio del podcast de AWS en español. ¡Chao, chao!